Bienvenidos al Congreso Virtual Astrología, tercera versión 2022. Vamos a iniciar precisamente nuestra ponencia con Alejandro Lodi. Eh, pero antes de iniciar y antes de presentar a Alejandro Lodi, quiero contarles que el objetivo de este Congreso, en honor al grado cero de Aries al inicio de la primavera en el hemisferio norte de otoño, en el hemisferio sur, punto de equinoccio. Hay una película que nos ayuda a entender un poco esto, que se llama Hechizo del Tiempo o El Día de la Marmota. Y en esa película, precisamente un periodista tiene que ir a cubrir esa noticia que le parece fofa, tonta, y va muy de mala gana y se le repite el día N mil veces hasta que logra tener la conciencia suficiente para dar el paso adelante. Tal vez estos eventos de final de año astrológico, inicio, lo que buscan es que nos despertemos en conciencia con una serie de percepciones que vamos a tener de grandes maestros, 12 maestros, 6 maestros, 6 maestras de astrología, para ayudarnos a salir de ese bucle eterno de estar repitiendo instintivamente lo mismo año tras año, día tras día, y que lo que busca esto es generar conciencia para que como comunidad y como seres humanos empecemos a ver una nueva visión. Pues muy bien, iniciamos el congreso con Alejandro Lodi, estudiante de astrología desde el año 87, justo 9 años después, seguramente por un retorno inverso nodal en lo que lo hizo ser estudiante de astrología, se vuelve profesor de una de las escuelas más destacadas de Argentina en astrología, que es Casa 11. Allí muchos de sus alumnos lo admiran enormemente. Tengo el gusto de conocer a varios de tus alumnos y me dicen que tu expresión y tu maestría es única. Escritor de varios libros desde el año 2004, eh, algunos con colaboración de Beatriz Levarato, otros solo. Tenemos varios títulos debajo del video en YouTube, encuentran los enlaces para los libros en Amazon, Tarot y Astrología, El Zodiaco y las Relaciones, Quirón y el Don de la Herida, Astrología, Conciencia y Destino. El último que acabaste de editar se llama Los Ciclos del Poder en Argentina, una aplicación astrológica para conocer nuestra historia. Tiene un blog, también es bloguero. El blog se llama alejandrolodi.wordpress.com y allí hay precisamente un artículo dedicado a la Guerra de las Malvinas. Lo titula La Tecla Malvinas, muy recomendable de leer para estas épocas que tenemos este conflicto mundial, con unas grandes frases y profundidades que nos hacen reflexionar del tema. Eh, Muchas gracias, Alejandro, por estar acá con nosotros. Martín va a hacer la presentación de tu ponencia y ya te saludamos bien. Bueno, Alejandro, es un gusto tenerte entre nosotros, de verdad es un placer. Parte de lo que queremos hacer con este congreso es crear una visión de conciencia planetaria, de conciencia total, holística en el verdadero sentido de la palabra, y tú eres uno de los mejores exponentes en este campo. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a tu ponencia que se titula Júpiter, Gracia y Desafío. Y muchas gracias jupiterianas por estar aquí, Alejandro. Bienvenido. Muchas gracias por provocar me da alegría y risa todas las cosas que dicen. Bueno, les agradezco mucho. Siempre es un placer y lo decíamos antes de comenzar. Realmente, aunque tenga el pomposo título de congreso y esto remita a ponencias académicas, yo les comentaba, lo que más disfruto de estas reuniones no es ese carácter académico y formal, sino el contacto humano y la posibilidad de compartir percepciones, descubrimientos que uno cree estar desarrollando con la astrología. Esta fuente tan rica, jupiterianamente hablando, tan generosa fuente que es la astrología para promover percepciones, en fin. Así que para mí es un placer, realmente. Y vamos a tener formato de diálogo, así que estoy muy atento a lo que ustedes digan acerca de lo que yo voy a comentar. Y es que, Alejandro, cuando hablamos de Júpiter, hablamos también de lo vocacional, ¿no? Y tú nos contabas, precisamente Júpiter es uno de los regentes de signos de fuego. El Sol, Marte y Júpiter son los regentes de los 3 signos de fuego que están marcando una energía yang,
de acción, de movimiento hacia afuera, ¿no? Exactamente, sí. Es un buen aliado del Sol, Júpiter, y el título del Congreso, que invita al tema del sentido de la vida, sentido implica, bueno, dirección, una orientación. Júpiter tiene ese rol, esa función tan exquisita, ¿no? De orientar la aparente deriva caótica de nuestra vida. Y el título del Congreso, que es... Me veo replicado, me Sí, escucho replicado. ya corregí aquí el tema. Esa es una colaboración jupiteriana. Multiplicar, amplificar. Las excusas para lo que nos sirve la astrología, para excusarnos de los errores humanos. Eso también, hasta para eso sirve. Muy bien. Decía, bueno, sentido implica una dirección, una orientación. Esto es fundamental, ¿no? Todos hemos estado un poco perdidos quizás en nuestra vida, y cuando aparece esa señal indicadora de un sentido, sin duda que es una buena nueva, que se despierta confianza, convicción, ganas de vivir, etcétera, etcétera. Esa es la función de Júpiter. Ahora bien, la intención de esta charla de mi parte es presentar las incomodidades que acaso pueda traernos este gran beneficio que siempre irradia la función jupiteriana. También implica incomodidades, ¿no? Quiero decir, en principio, ese sentido, esa dirección que se estimula a partir de la vibración jupiteriana, también implica un compromiso y un desafío de cómo voy a responder a ella, ¿no? Disculpen, creo que dejé abierto WhatsApp y cierro, así no suena más. Listo, ahora sí. El desafío de cómo voy a responder a ese llamado. Me consta que es una buena nueva, me consta que estimula, pero muchas veces ese llamado, entre comillas, mete en problemas, porque quizás la dirección que surge no va en la misma deriva que nuestros planes. Y aparece el conflicto entre planes y sentido, y vocación, entre deber y vocación. Sin duda que la recomendación es confiar en el sentido y soltar los planes, soltar el deber, pero sabemos que eso no es sencillo, porque quizás en esos planes, en ese deber, en esa planificación que uno ha desarrollado de su vida, ha constituido identidad, ha formado una imagen de sí mismo con la cual se ha identificado, que ha tenido repercusión en los demás, ha construido posición en el mundo, ha construido familia, y no es sencillo, así porque lo diga un astrólogo por Zoom, soltar semejante complejo, que es una construcción, pero una construcción vital. No es una mera construcción fría, es una construcción donde uno ha encontrado contención y una cierta traza de qué hacer. Bueno, a veces Júpiter plantea desafíos que pueden ser beneficios difíciles de disfrutar, que no es tan sencillo, no es tan gracioso disfrutar. No es sencillo disfrutar de la gracia, si Júpiter es gracia, ¿no? Acá el loro parlanchín rioplatense detiene su alocución y escucha. Yo creo que la frase de Joseph Campbell envuelve muy bien esto que estás diciendo, ¿no? Debemos estar dispuestos a dejar ir la vida que planeamos para tener la vida que nos espera. Y hay otro tema, Alejandro, que es que normalmente hay una percepción de Júpiter, y en el simbolismo y en el asesoramiento es: me va a llegar la gracia, me va a llegar la abundancia, la buena suerte. Y Júpiter implica ofrecer, que es lo que tú estás diciendo. De hecho, cuando las crisis jupiterianas son crisis por expansión, se revienta, el río se llena de agua, que es vida, ¿no? Pero si se desborda, eso es un exceso de Júpiter. Y tú nos comentaste algo ahora en ese sentido del dar, muy bello. Muy bello lo que nos comentabas. Ya vamos a ese punto que vale la pena desarrollar. Antes me gustaría cerrar algo respecto al tema de la vocación.
Tiene mucho que ver con, por supuesto, que estas percepciones no las he inaugurado yo en la historia de la humanidad. Esto forma parte de percepciones de muchos humanos, que desde distintas tradiciones espirituales la tienen, la han tenido. Quiero decir, aquello que decía el chamán don Juan Matus, y que don Carlos Castaneda se ha tomado el trabajo de reproducirlo en su saga, acerca de los caminos con corazón, ¿no? Don Juan Matus, el chamán mexicano, hablaba de, ante la disyuntiva de la vida, de qué hacer, de qué dirección tomar, la decisión tiene que estar tomada a partir de qué camino tiene corazón. Seguir los caminos con corazón. Hablando de ello, la vocación es muy cardíaca, ¿eh? No es algo que yo me propongo con la vida, sino que la vocación, ser convocados, es algo que empuja, que tira desde el corazón hacia afuera. Es como una convocatoria, entre comillas, aparentemente exterior, que tira del corazón, tira del cardíaco. No es la imposición de ninguna autoridad, no es la sumisión a ningún deber, es un estímulo imposible de irrefrenable, es un estímulo que no tenemos la opción de no responder a él, y que nos invita a confiar en cierta dirección. Corroboración de que el camino tiene corazón es la alegría que produce, aunque nos meta en problemas, el estado de expansión, como decía recién Martín, que genera, aunque nos meta en problemas, y hasta diría yo lo curativo. Cuando uno responde a lo vocacional, quiero decir, si tenemos vocación por dar clases de astrología, estamos un día, o una charla en un congreso, estamos en un día un poco oscuro, con algunos nubarrones, incluso con cierto malestar objetivo, físico, algún médico nos ha diagnosticado que estamos engripados, estamos con fiebre, tenemos el compromiso de dar una clase, damos la clase, y después de la hora y media de clase se disipó la fiebre, hay un bienestar físico y no he tomado ningún tipo de medicamento. En ese sentido, Júpiter, la vocación, es benefactora. Si sintonizamos con ese llamado, la consecuencia es bienestar. Esto es muy corroborable lo que acabo de decir, ¿no? Creo que quien más, quien menos ha tenido esa experiencia. Como del mismo modo, hacer las cosas por obligación enferma. Estoy lo más bien, estoy perfecto, con buena salud, tengo que hacer algo por obligación y me enfermo. Es como si la obligación, el deber, enfermara y la vocación curara. Tú mencionaste algo y es estar convocados, ¿no? Es como un encuentro con la vida que no te lo has planeado y eso es muy jupiteriano, estar abierto, ¿no? Estar abierto a la... Cuando se habla de la abundancia, que se asocia generalmente con Júpiter y la hemos metido solamente en el plano material, y la abundancia es la abundancia de vida, ¿no? Y eso es lo que hace Júpiter, todos somos abundantes desde el punto de vista jupiteriano amplio, abundancia de vida, de totalidad. Exactamente. Abundancia, generosidad, son todos términos que surgen naturalmente del símbolo de Júpiter, ¿no? Todas estas cosas que comentabas, Juan Carlos, que algunos alumnos recuerdan de mí tan generosamente, yo no recuerdo haber sido tan abundante con ellos. Yo he ido a dar clase y a decir lo que es Júpiter y lo que es Saturno y hablar de aspectos y de cartas natales. Todo ese valor agregado es la generosidad jupiteriana, que no es mía. Digamos, no es mía porque yo no me lo propuse. Yo me propuse dar una clase correcta y me devuelven algo que es de una abundancia que yo no registré. Síntoma de que, bueno, bien, vas por el camino jupiteriano, Lodi, sigue por ahí. Esa corroboración tiene que ver con la abundancia, ¿no es cierto? Que no es mía, no es
no es una abundancia que yo acumulo y busco. No es de ese estilo. No es renta, es abundancia. Y bueno, si quieren, podemos abordar lo que comentaba Martín acerca de esta asociación de Júpiter con recibir, con ser beneficiado, ¿no es cierto? Sí, que normalmente en los círculos astrológicos se dice, viene Júpiter a tocar tu sol o tu ascendente, entonces te vas a ganar la lotería o abre la... Sí. O vas a encontrar el amor de tu vida, o lo que fuera. Bueno, yo creo que eso delata una actitud muy lunar. ¿En qué sentido, no? Es cierto que cuando niños, en los primeros años de nuestra vida, necesitamos mucho del medio externo, del círculo familiar, de nuestra madre, de nuestro padre. Estamos en un estado de vulnerabilidad, de carencia, nacemos prematuros sin poder valernos por nosotros mismos, así que necesitamos de los demás. Ese condicionamiento lunar, saludablemente cubierto en la infancia por quienes nos proveen, pero que luego puede generar un hábito ya en el adulto de sostener el supuesto de que debo recibir lo que necesito. Que lo benéfico es recibir. En realidad, si alguien recibe, y esto ya es madurez de lo lunar a lo solar, diríamos, cuando la conciencia lunar, infantil, madura a lo adulto solar, empieza a ver lo obvio, que si alguien recibe es porque alguien dio. Y Júpiter es tanto recibir como dar. Y a las conciencias lunares les conviene escuchar, o sea, a mí, conciencia lunar, yo soy una conciencia lunar, nos conviene escuchar que si alguien recibe, alguien da, y comenzar a experimentar la gracia de dar, la gracia de regalar, la gracia de generar beneficios a otros que lo necesitan. Y esto también, muy práctico, para sacarlo del idealismo o del deber ser con moral religiosa. Es muy evidente que más que menos hemos recibido regalos y hemos dado algún regalo. El disfrute de dar algo que alguien recibe con desbordante alegría, el disfrute es mucho mayor que cuando uno recibe. Esto creo que es una corroboración, a menos que seamos muy lunares. El enorme placer y regocijo y expansión que genera hacer un muy buen regalo. Porque sí, por amor, no para comprometer a quien recibe el regalo, de que cuando me toque a mí, el regalo tiene que ser de la misma envergadura. Aunque no se lo merezca, entre comillas, quien recibe el regalo, me brota del corazón hacer este regalo. Puede ser a un desconocido. La experiencia de dar es, no voy a decir más, pero es tan jupiteriana como la de recibir, pero sí creo, si bien no voy a decir que es más, es síntoma de madurez de conciencia cuando uno descubre que da más de lo que recibe. Que no necesita ya tanto que el mundo, los demás, provean, corroboren su afecto con demostraciones concretas, sino que estando en paz con ese estado de necesidad, estando más o menos satisfecho con ese estado de necesidad, habiendo madurado ese estado de necesidad, brota la enorme chance de disfrutar del dar, del regalar. Mira, Alejandro, que precisamente desde la astrología evolutiva, que trata de ver precisamente los tránsitos y las progresiones de cada planeta, cuando miremos que Júpiter se acerca a un planeta individual que hace algún aspecto, ¿sí? Deberíamos pensar, no, uy, ¿qué voy a recibir? Todo lo contrario, ¿qué herramientas voy a generar para dar mucho más
de lo que soy, mi sustancia. Podríamos Entrega. decir un Júpiter, un tránsito benéfico de Júpiter por el ascendente, por el Sol, o donde fuera, puede plantearnos, bueno, ¿cómo vas a aprovechar esta oportunidad de hacer un gran regalo? No de recibir un gran regalo. Mira, me he dado cuenta en la práctica, eso que estás mencionando, cuando la persona no tiene la conciencia del niño demandante herido, entonces lo que pretende es recibir, 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 y para mí la astrología es muy orgánica. Yo aprendo más la astrología mirando la naturaleza que mirando los libros y escuchando a las personas. Y he encontrado muchos casos con movimientos de Júpiter que me dicen, se me volvió un problema, se me volvió un problema todo esto que me llegó. Y en ese sentido, recuerdo el río, ¿no? El río tiene un cauce y si no hay agua, pues terrible, pero si hay agua en su estado fluido natural es una bendición para todos, pero si hay una inundación es algo terrible. Júpiter nos puede romper las fronteras y de ahí la importancia, la supuesta guerra de Júpiter-Saturno, los cronocratores. Saturno y Júpiter hacen una polaridad que dice contención y también responsabilidad en el sentido de dar. La respiración también nos habla de eso, ¿no? Esto es jupiteriano, pero inmediatamente la expansión hacia afuera es una contracción hacia adentro, también es jupiteriana. Lo que ofreces también implica crear un vacío para volver a recibir. Está muy bien lo que dice Martín. Si siento que estoy en el problema de que recibí demasiado, ¿cómo contengo todo lo que recibí? Bueno, abrir cauces de regalo, ¿no? Abrir cauces de dar. Es la oportunidad para abrir esos canales de que se distribuya. También Júpiter es la noción de distribución, de que se distribuya esa abundancia que si no distribuyo me desborda. Fíjense qué obvio cuando meditamos, como sugiere Martín, con la naturaleza, y que la media humana, qué lejana que está y que estamos, de ver esa obviedad, ¿no? Las crisis que genera la prosperidad, la crisis que genera la abundancia. A veces disfrutar de la prosperidad y de la abundancia genera tensión en los humanos. Bueno, esa tensión es síntoma del apego, ¿no? de ese hábito inconsciente, de esa adicción inconsciente, hoy por hoy en la conciencia humana, de apegarse a la forma conocida, a la contención hasta ahora segura, ¿no? Y bueno, quizás esto también nos abre el tercer gran punto que quería comentar, que es un poco la polaridad de Júpiter con Neptuno, ¿no? Hay ahí un tema de escalas. La metáfora de Neptuno octava superior de Júpiter, Neptuno regente de Piscis, anterior regente de Piscis, Júpiter, ¿no? Que tiene que ver con esta dinámica polar entre percepción y creencias, ideas que contienen lo que percibo. Entre percepción de misterio, Neptuno, y ideas, nociones, conceptos, valores que contienen eso que percibí, Júpiter. Yo estoy viendo, en realidad si uno lee un poco de historia siempre fue así, pero quizás hoy esté también en juego esta tensión entre una humanidad que está en contacto con algo trascendente. Hay suficiente masa crítica, sensible en la humanidad para percibir el orden del misterio, el orden de la trascendencia, y esto pone en conflicto mucho el tema de las creencias, ¿no? ¿Qué ocurre? Quizás estoy siendo un poco farragoso, voy a tratar de ser más llano.
¿Qué ocurre cuando mi sensibilidad perceptiva neptuniana, esa es la función de Neptuno, abrir sensibilidad perceptiva a la totalidad, al misterio, a lo cósmico, me permite registrar un orden de realidad que no puede ser contenido en los envases que representan mis ideas, mis conceptos, mis visiones, mis valores de la realidad. ¿Qué pasa cuando Neptuno desborda el contenedor jupiteriano? Desde la energía no hay ningún problema. Podemos decir, Júpiter se pondría muy contento de que Neptuno le traiga el desafío de abrir una nueva aventura de expansión y de comprensión de lo universal. En lo humano, tendemos consciente o inconscientemente a refugiarnos en nuestras creencias, a replegarnos en lo que creemos, a cristalizarnos en lo que creemos, a generar desde allí identidad, lugar en el mundo, con lo cual toda expansión neptuniana puede generar una sensación de zozobra y de crisis muy incómoda. Y el intento patológico de contener esas claves expansivas que abrió Neptuno en los bordes del dogma, las creencias rígidas que he constituido. Cuando eso ocurre, hay catástrofes, en lo personal y en lo colectivo. Los humanos tenemos mucha dificultad para desalojar nuestras creencias, aun cuando la percepción neptuniana, los sueños, las imágenes, el encuentro de sincronicidad con la vida, ya está demostrando que hay otro orden de la realidad al cual estoy siendo sensible. Esto sería una crisis místico-religiosa, una crisis religiosa provocada por una apertura mística. Hoy traje a cuento a Don Juan y los libros de Castaneda. Los libros de Castaneda son una metáfora de esto. El sistema de creencias de Castaneda desbordado por la percepción que habilita del misterio el encuentro con el chamán, Don Juan. Y Castaneda trata de que todo eso que abre las experiencias de conciencia expandida que provoca el encuentro con Don Juan, entren dentro de las categorías académicas a las cuales él como antropólogo está habituado y quiere confirmar. Y sabemos que al final el antropólogo termina convertido en chamán. No hay chance de que Júpiter contenga a Neptuno. Creo que ese ejemplo lo tiene también Jung con toda su percepción del inconsciente en su libro rojo, que trata de plasmar un poco el tema de cómo él desde la psicología y desde la ciencia, Júpiter diciendo estos son los límites, y llega a esta expansión de la conciencia de muchas formas y dice, no tengo cómo capturar todo esto, tengo que volverme un chamán, un alquimista. Está muy bien lo que dices, porque toda la historia del vínculo Freud con Jung refleja esto. Hay una película muy buena de hace algunos años, El método peligroso, creo que se llamó aquí en Argentina, sí. sobre la historia, donde aparece claramente esto, ¿no? Mm. Jung es estimulado en la fuente jupiteriana y neptuniana de Freud. Hasta es reconocido como el más destacado discípulo de Freud. Freud lo unge, convirtiéndolo en su sucesor. Y en algún momento la percepción neptuniana de Jung desborda los bordes de esa fuente que hasta ahora fue la percepción freudiana. Ese conflicto lo tenemos todos, con nuestra religión de origen, con los valores de nuestra familia. Todos nacemos de una fuente de sentido, de una fuente jupiteriana, gracias que eso existió en nuestra vida,
pero en algún momento la dinámica de sentido estimulada por Neptuno va a desbordar esa fuente primaria. Esto es inexorable. No es que esté bien o esté mal o que haya que evitarlo. Ocurre. Y fíjate, Alejandro, cómo en esos ciclos de Júpiter-Neptuno, tienen unos ciclos de 12, 13 años estas funciones. Claro. Esto sería también una invitación a tener una percepción de la vida y una religión o unos parámetros morales renovados cada 12 años, cada 12, 13 años. Exactamente. Muy a cuento esta meditación que estamos haciendo ahora, tomando en cuenta la próxima conjunción, ¿no es cierto? Estamos en el contexto de una conjunción de ese estilo, nada menos que en Piscis. Así que seguramente, si estamos usando las palabras adecuadas, estaremos resonando en el espíritu de los tiempos y en cada uno de los que nos esté escuchando, ¿no? Porque está ocurriendo esto ahora. Está ocurriendo esto ahora. Hay un tema y Alejandro, hay un tema y es que en un momento dado es inevitable el ascenso de Júpiter a Neptuno. Te tienes que entregar sin saber a dónde vas. Y eso es lo que se nos ha dicho por parte de todos los grandes mujeres y hombres sabios de la humanidad, chamanes y chamanas, hombres y mujeres medicina, como los quieras llamar, es entrégate. No, que es que yo no me tomo eso porque me va a hacer daño. Dice, hazlo. Entrégate a la gracia. Sí. Y si no puedes con el miedo a soltar, no hay ningún problema, pero trátalo. Trátalo. Sí. Trátalo. Es como diluirse, ¿no? Ese miedo está manifestando una disfuncionalidad. No, expandirse por obligación es un desatino. Resistir una expansión también es un desatino. Si veo que no puedo responder al llamado expansivo, no hay porque estoy atravesado por el miedo a soltar lo conocido, no hay ningún problema, pero debo tratarlo. Se ha manifestado una disfuncionalidad. No hay ningún problema, a todos se nos despiertan disfuncionalidades todo el tiempo, hay que tratarla, simplemente. Con alguna guía apropiada, sea terapéutica, religiosa, mística o lo que fuera. Claro. Es un tema del alma, hay una disfuncionalidad con el alma. Todo bien, todos somos disfuncionales. Todos estamos tratando de entrar en sintonía con el alma, así que no hay ningún problema, pero tratarla, no justificarla, ¿no es cierto? Y respecto a esto, por favor, Juan Carlos. Discúlpame, es que como Júpiter es el regente de Sagitario, es uno de los signos que están armados en el zodiaco. Uno de los problemas que tiene esa disfuncionalidad es que me pongo a la guerra y a la batalla para evitar que lo nuevo entre, que esa nueva percepción del mundo entre, en pro de una moral o de unos principios o de unos ancestros o unas lealtades que ya están caducas, y entro a hacer una gran guerra con el mundo entero, a los Sagitario, a los Júpiter, que es mi religión es la única, mi visión es la única, y ahí me quedo en un dogma supremamente dañino individual y colectivamente. Exactamente. ¿No? Es como si Júpiter fuera una investidura y el cuerpo crece, el cuerpo se expande, y yo quiero seguir usando esa misma investidura que es de una talla que no es la que está. Es que Alejandro, voy a quedar ridículo. me hiciste acordar. No hay posibilidad. Me encuentro un amigo, un compañero de estudios de muchos años de astrología, y hacía mucho tiempo no lo veía, un hombre así de gordo, delgadito, y me lo encuentro, qué sé yo, 15, 20 años después, un hombre así, obeso, y me sorprendí de verlo, ¿no? Me dice, ya, es mi Júpiter en tránsito por mi ascendente. Entonces me hiciste caer en cuenta de eso. Aprovechando el comentario que tú haces y el de Juan, de la conjunción Júpiter-Neptuno en la astrología mundial, esta conjunción ocurre cada 13 años y ha encontrado una sincronía con los acuerdos de paz. La tenemos en este momento, y mencionando, teniendo en cuenta lo que dice Juan, la visión jupiteriana de mi escuela, de mi visión del mundo, llámese Ucrania, Rusia, Oriente, Occidente, lo que hace Neptuno dice, para que haya una verdadera paz necesitas ceder y pensar en un bien mayor.
mientras nos paremos en la posición jupiteriana de mi territorio, mi expansión, sin aceptar la visión incluyente de Neptuno, que es disuélvete en el todo y piensa no en mi bolsillo, sino en la generosidad de Júpiter, que es la naturaleza donde tú vayas es abundante, abundancia de océano en el océano, abundancia de nubes y de cielo, abundancia de arena en el desierto, abundancia de aire. Donde vamos es abundante, pero ese miedo jupiteriano infantil de mi papá, mi mamá, mi territorio, cuando llega Neptuno te dice, ¿de verdad quieres paz? ¿Quieres la paz de Neptuno? Cede, afloja, entrégate y participa la gotica de agua del gran océano de la bondad y de la conciencia. Bueno, claro, esa propuesta neptuniana a Júpiter puede reforzar la vivencia lunar de Júpiter. Quiero decir, el desafío expansivo que ofrece Neptuno a Júpiter entra en conflicto o a ese desafío, a esa propuesta de expansión, le presenta resistencia la visión lunar del Júpiter, ¿no? La visión de que solo hay sentido en mi pertenencia conocida, en mi pequeño recorte en el cual he hecho identidad y he generado afecto. Pensemos que Neptuno, necesariamente, la percepción de lo cósmico disuelve la sensación de separatividad, disuelve fronteras. Esto no está ni bien ni mal, es así. Y también ya con Júpiter, cuando Júpiter se estimula, no hace falta convocar todavía a Neptuno, cuando Júpiter se estimula, invita a ir más allá de la frontera conocida. Y sabemos que cuando Júpiter es estimulado por la expansión neptuniana, provoca la resistencia de reforzar fronteras lunares. La pertenencia personal, la pertenencia familiar, racial, nacional, la pertenencia religiosa, ideológica, a las que tendré mucho que agradecer y honrar, pero tengo que soltar porque no me permiten, no acompañan a partir de ahora el desafío de expansión. Esto nos resulta muy difícil. No hay que subestimar el condicionamiento lunar, evidentemente. Somos mamíferos que han nacido prematuros, hay un condicionamiento muy resistente a permanecer en formas seguras y cerradas, a marcar separatividad. En el ejemplo que pusiste recién de tu amigo, el que tuvo el tránsito de Júpiter, es un ejemplo interesante para distinguir expansión de inflación, ¿verdad? Sí. Una cosa es estar expandido y otra cosa es estar inflado. Son dos cosas distintas. Cuando miramos... Dale, ¿Eh? Alejandro, dale tú. No, una cosa que me interesaba, no sé si tenemos... sí tenemos tiempo. Desde la lógica de los ciclos, que es astronómica, física, formal, objetiva, un ciclo de Júpiter es 12 años, muy bien, tal como más o menos 12 años. Un ciclo de Neptuno es de 165, 168 años. Esto significa que en un ciclo de Neptuno entran 14 ciclos de Júpiter. Bueno, pero ¿quién vive 168 años? Está bien, vayamos a la mitad de un ciclo de Neptuno, una vida más o menos hoy, una expectativa de vida razonable, 84 años. En 84 años, la mitad de un ciclo de Neptuno, quedan contenidos 7 ciclos de Júpiter. Esto ya es una sugerencia bastante explícita del sistema solar y del cosmos, de que en nuestra vida de 84 años estamos legitimados y avalados para tener 7 sistemas de creencias, 7 ideologías, 7 religiones, 7 dioses. Cada uno medirá la conveniencia de persistir en un único Dios,
en las mismas ideologías, en Buen punto. reproducir el mismo catecismo religioso. Es hermoso Cada ese uno punto. evaluará. La propuesta es tener que permanecer en uno. Y es que fíjate que en ritos sociales, en el primero es cuando Claro, la primera comunión la hacemos en lo laboral y empezamos a creer en el Dios dinero. Sí, sí. Posteriormente, en el siguiente ciclo, empezamos ya a darle un paso más evolutivo y un paso más trascendente, ¿sí? Y así en las siete vivencias. totalmente. Sí, sí, sí. Es muy evidente la propuesta del cielo. Y es muy evidente la tosudez del humano, ¿no? También. Miran el proceso natural del sistema solar, que también habla del proceso humano. Cuando tú miras el cielo, el sistema solar, desde el sol, que soy yo, aquí donde estoy yo, con un puntico en el centro, mi mundo, mi universo, y hay un círculo exclusivo, y luego entra la luna y yo siento y soy un bebé y necesito que me tengan en cuenta. Luego Mercurio, tengo derecho a informarme, a informar. Marte, Mercurio, Venus, el placer, el disfrute. Marte me afirmo como un guerrero. Júpiter me permite la conquista de esas visiones amplias, amplias. Y entra Saturno y me dice, ahora eres responsable, tienes límites. Y si no aceptas tus límites, te espera Quirón. Y después de Quirón entra Urano y dice, necesitas liberarte, necesitas lo que tú estás diciendo, liberarte de las heridas. El sistema de creencias genera heridas, que luego muchas de las heridas, si no son todas, prácticamente son las resistencias a soltar el sistema de creencia. Por eso Totalmente. Quirón está ahí y te dice, puedes hacer lo que quieras, puedes inventarte lo que quieras y te va a seguir doliendo. Es tu resistencia, por eso Quirón es hijo de Saturno, es tu resistencia y es tu dolor, y por eso entra Urano luego a decirte tienes que romper el cascarón y salirte del molde para que te entregues al amor verdadero que es Neptuno y cumplas ese propósito, esa totalidad, esa función que es Plutón de la verdadera creación. Fíjate qué interesante, porque bueno, esto ya sería hablar de Saturno quizás, pero bueno, estamos hablando de una totalidad. Esa propuesta ahora a ser responsable, que recién dijiste como propuesta saturnina, ¿no es cierto? Antes que una imposición, un deber y una carga, ser responsable es una invitación a liberarse. Si soy responsable es porque me he liberado de condicionamientos. Quiero decir, ya no es responsable otro, yo soy responsable. Y eso es un síntoma de libertad. Acá esto acerca a Saturno y a Urano, a Saturno como regente Capricornio y como antiguo regente de Acuario. Hay mucho más contacto de polaridad entre Saturno y Urano, entre Capricornio y Acuario, que de tensión, que de polarización. La polarización Saturno-Urano es una de las grandes tragedias de la vida consciente, de la vida humana, que incluso está reflejada en la mitología, por lo menos la griega, refleja la polarización de Saturno y Neptuno. El conflicto a muerte entre padre e hijo. Por la propiedad de la creatividad, y que lleva a polarizar responsabilidad con libertad, como si fueran opuestos. Si soy libre, no puedo ser responsable. Si soy responsable, debo sacrificar toda libertad. Cuando en verdad son un yin-yang, no hay ninguna chance de ser responsable si no estoy asumiendo al mismo tiempo libertad. ¿No? Esas paradojas que delatan las imposturas cotidianas de los humanos, creo que son los mayores tesoros de la astrología, ¿no? La astrología nos ofrece el contacto, ver esas paradojas con tanta claridad
después no podemos volver a nuestra vida polarizada impunemente. Hemos perdido inocencia, ¿no es cierto? La astrología nos hace perder inocencia, creo yo. También es cierto que podemos usar la astrología para promover fantasías, un mundo mágico ajustado a las necesidades lunares. Sabemos que podemos usar la astrología de ese modo, pero la mayor riqueza de la astrología es de promover esta percepción de otra realidad, ¿no? Y realmente es percepción, no es una alucinación. Uno ve el yin-yang Saturno-Urano, uno ve el yin-yang Júpiter-Neptuno, y luego, cuando vuelve a su vida y al orden del mundo, ve la polarización de aquello que vio antes en yin-yang, ¿no? Ve la patología de la polarización en la propia vida, en la vida de la sociedad, de la comunidad mundial, de aquello que en cierto estado meditativo vio en yin-yang. Pues hermosa disertación, qué bellas meditaciones las que hemos logrado sintonizar en este inicio. Yo quiero invitarlos a que sigan a Alejandro Lodi en sus redes. Por las personas suscritas por Telegram han recibido el enlace de esta charla con las redes de Alejandro Lodi. Precisamente tú tienes el próximo fin de semana ¿cómo es? 2 días de conferencias, ¿cierto? Son 3 conferencias de sábado y domingo. Es un seminario de 3 conferencias en 3 sábados consecutivos. Está organizado por los amigos de Chile, de Astro Online, generosísimos amigos y colegas chilenos. Y vamos a tratar, sí, es un seminario acerca de los ciclos de la vida. Un poco esto que recién hemos comentado de que un ciclo vital de 84 años te ofrece la posibilidad de entrar en contacto con 7 dioses. 7 religiones. Fíjate que, claro, cuando hablamos de Júpiter en la mitología, no podemos separar a Júpiter, esposa Hera. Y esto es un poco este tema de que era celosa, intensa, guardiana del hogar, del matrimonio. No lo deja y no lo deja, y él se disfraza de lluvia de oro, de toro, bueno, de 1000 formas para irse a echar su cana al aire. Sí. Y en cierta medida, cuando analizamos también a Júpiter, está hablando de ello mismo, ¿no? De esa polaridad que tiene entre Saturno y Júpiter, ese deber ser al que convoca precisamente el símbolo de Júpiter, que es esa media luna. También habla que ahí está la luna de Hera impuesta en el mismo símbolo, ¿sí? Esa dualidad es la que genera que haya creatividad y haya expansión, pero cuando nos quedamos solo en el mundo de Hera, terminamos haciendo grandes guerras en pro de Hera, de la familia, de la nacionalidad, del nacionalismo, ¿sí? de que solo esto es lo que vale, ¿no? Interesante, ¿no? Que Júpiter queda capturado en la Luna. Lo único que tiene sentido es permanecer en lo conocido. Catástrofe. Catástrofe. Pero también Júpiter, cuando miramos el planeta, tiene un ojo, el ojo del cíclope. Y el ojo del cíclope es la visión única, no es la visión dual. Y la visión única es la visión total. Entonces, el tema es, tú tocaste algo, Lodi, que me parece muy interesante. ¿Para qué estamos usando la astrología? Para engordar el ego, para engordar nuestro sistema de creencias. Y hay muchos planteamientos astrológicos que son válidos, ¿no? Porque son los 7 dioses que tú mencionas, una buena analogía maravillosa, y son 7 muertes también que vas a tener. 7 muertes, 7 procesos de iniciación. Son 7 iniciaciones y la idea no es quedarse atascado en el canal de parto de esas iniciaciones o de esas muertes, sino poder soltar y salir, como en las películas de esas de ciencia ficción, que tú entras, a mí se me hace eso muy jupiteriano, entras, el actor entra en un cuarto y de pronto, ¡pum!, eso es otro mundo.
Esas son como esas propuestas de esas muertes o expansiones. Y el ojo único de Júpiter te está diciendo, se acerca a lo transpersonal, la trascendencia, valora, mira realmente con una visión más allá del yo. Mira la Más totalidad. allá de la broma, que sean 7 los ciclos de Júpiter en una expectativa de vida de 84 años, en un ciclo de Urano, de En un hecho. ciclo de Urano, sí. Que sean 7 ciclos de Júpiter en un ciclo de Urano, sugiere que el ciclo de la creatividad de nuestra vida, que demanda 84 años, despliega 7 dimensiones de sentido. 7 no es cualquier numerito, ¿eh? Y vos recién hablaste del tercer ojo, prácticamente, respecto a Júpiter, y 7 son los chakras. Sin duda que hay ahí una sincronicidad que vale la pena explorar, ¿eh? No es una casualidad que haya 7 planos de dimensión de sentido en nuestra vida y haya 7 dimensiones de circulación de la energía según la lógica de los chakras, ¿no? Ahí hay sincronicidad, no casualidad. Sí. Lo dejo Sí. para que un amigo o amiga se sienta estimulado a investigar la conexión entre los ciclos de Júpiter y los chakras. Sí. Excelente, maravilloso. 7 días de la semana, 7 días de creación. Sí. 7 colores en el arco iris, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues maravillosa tu exposición, Alejandro Lodi. Esperamos tenerte de nuevo en estas convocatorias con este dar tuyo tan amoroso y tan generoso y tan lleno de sabiduría. Y bueno, los invito a que sigan a Alejandro Lodi en su blog, que el blog es excelente, también en su cuenta de Instagram y en su Facebook. Y bueno, cerramos esta primera que arrancamos con fuerza y poder, este congreso de estos 2 días. Sigue Cecilia Ortiz desde México, la siguiente ponencia más o menos en 45 minutos. Y muchas gracias a todos los oyentes y a todos ustedes. Gracias y hasta la próxima. Alejandro, te agradezco muchísimo este espacio, el que nos hayas tenido en cuenta y nos hayas jupiterianamente bañado con tu visión, y acojo de aquí en adelante algo que tú ya nos lo había dicho antes, las meditaciones. Esta es una forma de meditación, de forma de crecimiento y expansión de conciencia, y tú eres uno de esos personajes que está ayudando a la nueva astrología, porque necesitamos darle una visión mucho más amplia y salir de allá más allá de muchas propuestas que son demasiado egoicas, y todo lo egoico termina en separatividad. Entonces, muchas gracias por estar acá, siempre serás bienvenido, tienes un lugar en nuestro corazón. Gracias y lo mismo digo, muy, muy, muy en correspondencia con lo que siento, así que hasta la próxima. Un abrazo, Gracias. hermano. No.